Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabián Sáez y primero que todo les doy las gracias por compartir con nosotros nuestra plataforma Omnisciencia de divulgación científica y tecnológica. En esta ocasión nos han llegado algunas consultas sobre el diagnóstico del COVID, el coronavirus, que más comúnmente se conoce, y queremos aportar nuestro grano de arena al respecto. Primero decirles que hasta el día de hoy actualmente son 3 pruebas o 3 métodos los que nos ayudan a el combate del virus y en el fondo al diagnóstico eh, para poder ir programando todas las políticas que se pueden usar por los gobiernos y por supuesto ir viendo cómo tratar al paciente. En primer lugar está el más conocido por todos, que es la RT-PCR. Voy a explicar después en qué consiste. Están después los test rápidos, que pueden ser dirigidos a los anticuerpos o dirigidos a los antígenos. Entonces, al final de esta conversación vamos a ver cómo los tres apoyan, confluyen y nos ayudan a tener un diagnóstico y un procedimiento claro. Primero decir que la PCR es el más sensible y específico, es decir, si da positivo es que realmente lo más probable es que tengamos el virus. Y eso es lo que detecta la PCR, detecta el antígeno, el virus. Por eso es que la toma de muestra se hace con una sonda nasofaringea o también orofaringea para llegar al lugar donde se aloja el virus. ¿Ok? Luego esta sonda es usada para la extracción del ácido nucleico. Ya vamos a empezar entonces a conversar sobre el RT-PCR. ¿En qué consiste el RT-PCR? Como bien lo indica su nombre, es una retrotranscriptasa PCR. La PCR es una reacción en cadena de la polimerasa, ¿ok? En sus cifras en inglés. Lo más conocido solamente es PCR, que es en el fondo la amplificación de la cadena de ADN. ¿Por qué le agregamos las siglas RT? Porque el virus de coronavirus es un retrovirus, es decir, tiene hebras de ARN, no ADN. Entonces, esto significa que en el momento de realizar este examen, antes de amplificar ADN, tenemos que tener ADN. Entonces, tenemos que tomar este ARN, lo sometemos, primero el virus a una extracción de ácidos nucleicos, lo cual lo inactiva. Luego tenemos nuestras hebras de ARN y tenemos que transcribirlas a el lenguaje del ADN para obtener una hebra, obviamente, de esta molécula. Esto se hace vía una enzima que se llama retrotranscriptasa inversa, y de ahí viene el nombre o la sigla RT. ¿Ok? Una vez obtenida la molécula de DNA, podemos seguir con este maravilloso proceso que es el PCR o la PCR normal, es decir, tomamos esta hebra de ADN y le empezamos a aplicar ciclos de aumento de temperatura o de baja de temperatura dependiendo de lo que queremos. ¿Qué pasa con esto? A ver, en nuestro tubito hipotético vamos a tener la molécula de ADN que obtuvimos de la retrotranscripción de ARN del virus, pero tiene que ser detectable porque quizás es muy poca la cantidad. Entonces necesitamos que esté en una cantidad considerable para que se haga sensible y el experimento, o en este caso el test, dé positivo. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil, entre comillas. La teoría es la siguiente. Agregamos una enzima que se llama polimerasa, ¿ok? O una TAC polimerasa, porque viene de un organismo que resiste la alta temperatura, y ya van a ver por qué. Los nucleótidos, que son los ladrillos para construir el ADN, y unas estructuras que se llaman primers, para que esta enzima sepa desde dónde comenzar a construir la hebra de ADN. Entonces tenemos todo esto en nuestro tubo, y esto se coloca en un equipo que se llama termociclador. Muy fácil, porque cicla temperaturas, es decir, vamos a ir de temperaturas altas a temperaturas bajas en diferentes ciclos. Lo primero es llevar a una temperatura lo más alta posible dentro de nuestro concepto, es decir, unos 95 grados Celsius, para que las hebras de DNA se abran o se denaturen. Al abrirse, quedan expuestas a nuestros primers, a nuestros ladrillitos que son los ácidos nucleicos, y a la enzima polimerasa. ¿Qué es lo que hace entonces la enzima polimerasa? Una vez que bajamos un poquito la temperatura a unos 55 grados por ahí, empieza a copiar esta hebra de ADN, todo este conjunto de componentes, y obtenemos otra hebra de ADN.
Luego ponemos la temperatura un poquito más alta de nuevo, a unos 73, y la hebra de ADN nuevamente vuelve a la normalidad. Y luego empieza el ciclo de nuevo. ¿Ok? Abrimos ADN, copiamos, cerramos ADN. En el fondo es eso. Después de unos 30 ciclos más o menos, una copia de ADN nos va a dar cerca de 1.000 millones de copias. Esto hace que la técnica ya sea sensible y pueda ser detectada. En los equipos actuales y modernos, ya que son los real time, es decir, pueden detectar en tiempo real el crecimiento de estas copias, podemos identificar, una vez obtenido el conjunto, que en esta muestra existen estas copias de ARN o de ADN que ya obtuvimos después del proceso, y esto hace que sea positivo, es decir, hay una muy alta probabilidad, casi 100%, de que este virus, esta hebra de ARN, se encontraba en el paciente. Este proceso lleva algunas horas, es delicado, es un poco más caro que los demás, no un poco, es más caro que los demás, y necesitamos a profesionales muy bien calificados, como tecnólogos médicos o también bioquímicos, que son los que en general se hacen cargo de este tipo de diagnósticos en los laboratorios. En conjunto a esto, entonces, tenemos ciertas limitaciones que son, obviamente pueden ser el precio y la demora de tener todos estos resultados, sobre todo en este momento en que tenemos mucha demanda de resultados. No es lo mismo hacer 2 pruebas de PCR al día que 100 o 200 o 500. En esta ayuda también llegan otros tipos de test que son los famosos test rápidos y que han logrado también acomodarse y tener su espacio en toda esta telaraña de diagnóstico. Test rápido ustedes los conocen seguramente porque, bueno, los más conocidos son los test de embarazo, ¿cierto? Es decir, uno agrega una muestra, unas gotas de la muestra, que puede ser orina o algún otro líquido como suero o sangre completa. En VIH también se conocen mucho este tipo de test. Y aquí funcionan en 2 sentidos. Primero tenemos el test rápido que detecta antígenos, que sería un símil de la PCR, pero con menor sensibilidad y especificidad. Y lo que hace sencillamente es detectar mediante anticuerpos el antígeno presente en la muestra. Es decir, también se usa la sonda nasofaríngea, también se detecta la presencia de virus, pero no el ARN ahora, sino que proteínas de la cápside, generalmente la espícula que tiene este virus en su cápsula. Esto entonces es detectado. Este antígeno es detectado por un anticuerpo que está marcado y que se puede visualizar de alguna manera. Luego tenemos el test rápido de anticuerpos. Este test rápido detecta ya el anticuerpo que tu organismo crea, tu sistema inmune crea, para defenderse de la infección. Entonces es un poco más indirecto. Sencillamente, ya no es muestra nasofaríngea, es una muestra de suero o sangre total o plasma, pinchazo de dedo en general, y esta muestra es sometida al mismo test, mismo procedimiento, y aquí específicamente detectamos, como les había dicho, el anticuerpo G o M o A, qué sé yo, que puede fabricar tu organismo en contra de la infección. Estos 3 mecanismos se pueden complementar específicamente porque algunos se hacen activos en ciertos días de la infección y otros en otro día de la infección. Pero los 3 nos están ayudando en este momento a obtener una perfecta proyección de cómo va cursando la infección en los pacientes. Espero haber sido bastante práctico y conciso en lo que hemos conversado, y los dejo invitados nuevamente a que sigan visitando nuestras diferentes plataformas. Quedamos atentos a sus requerimientos. Muchas gracias, chiquillos. Que estén bien. Gracias. Chao, chao.